El libro de Nehemías. La introducción. El relato en primera persona revela ser escrito por Nehemías, y quizá formalizado más tarde por el escriba Esdras. El tono es ejecutivo, práctico y reformista. El libro nos enseña que hacer la obra de Dios requiere enfrentar decisiones difíciles y hacer cosas muy prácticas. Pero el tema del libro es que Dios, el autor del plan, nos involucra en la restauración de su pueblo. El trasfondo. Tras estar 70 años en el exilio en Babilonia, tres grupos de retornados volvieron a la tierra. El primero bajo el mando de Zorobabel, cuyo nombre significa plantado en Babilonia. Él se ocupó de la construcción del templo. El segundo es el grupo que retornó con Esdras, que se ocupó de la restauración espiritual de la nación. Y el tercer grupo son los retornados con Nehemías, que se ocuparon de la reconstrucción del muro de la ciudad y de la reforma moral en el pueblo. Los habitantes que quedaron en la tierra y evitaron el exilio creyeron que no podían hacer nada para reconstruir. Fueron los retornados quienes empezaron la reconstrucción. El libro de Nehemías se divide en dos grandes secciones. La primera va de capítulos 1 al 7, que se ocupa de la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén. La segunda va del capítulo 8 al 13, que trata de la reforma espiritual del pueblo. Veamos en qué consiste el libro de Nehemías. En la primera parte, en capítulo 1, Nehemías escuchó el reporte de la situación de Jerusalén sin muros y en gran mal y afrenta. Oró y confesó a Dios que el pueblo había obtenido el fruto de su desobediencia y ahora pide a Dios gracia para presentar una petición al rey Artajerjes. En capítulo 2, Nehemías pide a Artajerjes autorización para reconstruir Judá, y el rey le autorizó, dándole además apoyo y materiales. A su llegada a Jerusalén, Nehemías hizo una evaluación previa de la situación y comunicó el resultado con la exhortación: levantémonos y edifiquemos. En capítulo 3 empieza el proceso de reconstrucción de secciones del muro. Las asignaciones se delegan según la proximidad de las familias al muro, y el total de la tarea se mide por la distancia entre una puerta y otra, y se mencionan 7 puertas en total. No todo sale bien. En capítulos 4 al 6, en su primera parte, se relata la presencia de la oposición dirigida por Sanballat. Se mencionan dificultades en la construcción, obstáculos externos, burla y conspiración, e internos, envidias y amenazas de muerte. En capítulos 6, 15 al capítulo 7, versículo 73, gracias a la dedicación de Nehemías, el trabajo se completó en 52 días. La genealogía que sigue ayuda a la organización del pueblo. Se registró además las donaciones y al terminar cada quien se fue y habitó en su ciudad. En la segunda parte, Nehemías se ocupa de las reformas espirituales del pueblo. En capítulo 8 se reconoce que el corazón del asunto es la renovación del compromiso con la ley, con el pacto. En Deuteronomio la clave era la confianza en Dios y la obediencia a Dios. Por eso en el capítulo 8 hay una lectura pública de la ley, en torno a la cual el pueblo se reunió a escuchar con atención. El resultado fue que entendieron, se conmovieron hasta las lágrimas y celebraron la fiesta de los tabernáculos según lo entendido en la ley, que desde los días de Josué no celebraban la fiesta de los tabernáculos. En los capítulos 9 al 10, el efecto principal de la lectura pública fue un día de ayuno y arrepentimiento masivo del pueblo. Enterados de la desobediencia de sus padres y de sus líderes, hicieron promesa de obediencia a Dios y la firmaron. Los líderes la sellaron, la comunicaron al pueblo y fue aceptada por todos. La idea básica es el compromiso de obedecer la ley. En el capítulo 11 se buscaba motivar a los habitantes de Jerusalén a volver a la ciudad y vivir en ella. No todos accedieron, por tanto se hizo inventario de los residentes de afuera y adentro de la ciudad. En los capítulos 12 al 13 se identificó a los levitas y sacerdotes para el servicio a Dios. Se dedicó el muro y se separó a las familias que se habían casado fuera del pacto porque debilitaban la moral familiar y la obediencia al pacto. Eso lo sabían bien ahora, que esa había sido una de las causas del exilio. La frase clave del libro se halla en Nehemías 2:17. Levantémonos y edifiquemos. El libro enseña que cuando Dios nos involucra en la restauración de su pueblo, nos toca hacer cosas muy prácticas y aún tomar decisiones difíciles.
Y ese es el mensaje del libro de Nehemías.